Hola a todos y bienvenidos al canal de Gaming una vez más. En esta ocasión os traemos un teclado de la marca Savio. Se trata del Savio Rampage Wireless Mechanical Keyboard, un teclado mecánico wireless que también tendrá opción de Bluetooth y opción de 2,4 GHz de frecuencia. Este teclado, como acabo de señalar, tiene los Otemu Red, que no son los Cherry a lo que estamos acostumbrados, pero luego veremos adelante la diferencia entre unos y otros. De todas formas vamos a ver un poquito todo, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poquito la caja, un poquito que hay dentro y ahora veremos una pruebita. Aquí tenemos los tres tipos de conexiones, que es lo que he dicho. Tiene los RGB programables, como he dicho, los Otemu switches y el full anti-ghosting. Todos estos interruptores, que aunque son algo diferentes y en este lado por ejemplo no viene, el color sí que tiene diferencia, el color azul del rojo del marrón. Luego veremos los tres. Si le damos la vuelta a la caja, nos ponen aquí lo importante, que de nuevo se reitera un poco en lo mismo, que es Full Anti-Ghosting, 18 millones de colores de RGB, los switches Otemu, los tres tipos de conexión, que son el Bluetooth, como hemos dicho, el 2,4 GHz y el USB, el cable USB. Y luego tenemos un software dedicado que también lo podemos utilizar para tener nuestros perfiles y demás. Después nos pone pues un poquito las especificaciones técnicas aquí detrás, de cuánto aguantan las pulsaciones, lo que pesa, etcétera. Cosas que realmente no son muy importantes. Vamos a darle la vuelta y vamos a abrirlo y a ver realmente cómo es el dispositivo. Bueno, una vez abierto, lo que nos encontramos es el clásico papel de instrucciones. Estas instrucciones están bien que vengan para entender un poco qué es lo que hace el botón de función, qué podemos cambiar con el botón de función, así como entrar en modo Bluetooth, entrar en el modo de 2,4, entrar en modo cable, aunque imagino que con el modo cable ya con conectarlo valdría, no creo que haga falta. Luego tenemos pues, un montón de funciones más que en mi opinión es muy divertido probar, pero en realidad si no te viene un indicativo de cómo se utilizan o cómo se llevan ciertas funciones, esto es muy útil. Así que vamos a guardar por aquí y vamos a sacar el teclado. En el teclado lo que primero, antes del teclado, esto de aquí, claro, ya que lo cojo, es el cable USB. Es un USB normal o USB tipo C, está mallado y además tiene pinta de ser bastante largo. Yo diría que por lo menos 1,5 metros, 2 metros llega. Y aquí tenemos el extractor de teclas, algo que es muy importante a la hora de limpiar estos teclados y que si el extractor de teclas es bueno va a hacer, está pensado para este mismo teclado, va a hacer que las teclas no sufran a la hora de sacarlas, porque a veces con un extractor de teclados que no es del mismo puedes intentar encajarlas y realizar algún abollo o algún descascarillaje en el material. Pero bueno, dejándolo ya esto de lado, con el teclado aquí encima, que lo vemos que tiene estos colores, un color negro mate, color la verdad es que muy bonito. Con esta luz que refleja parece que tenga un poco de colores azules, pero es por el tema de la luz natural. Tiene una pinta, el acabado parece muy bueno, no pesa mucho. Quizás si por el tamaño y tal da la sensación de que pese más, pero no. Aquí en la parte de atrás tenemos el botón de on y off para que no esté gastando batería y tenemos dos alturas para poder ponérnoslo un poquito más alto a la hora de escribir o dejarlo simplemente plano. No hay mucha diferencia en la primera altura con respecto al modo plano, pero si le ponemos la segunda altura, aquí sí que hay más diferencia, ya verás. Aquí se nota, yo lo noto desde aquí, quizá no porque la cámara está desde arriba, apuntando desde arriba, pero sí que se nota la diferencia. Una vez bajados, como digo, el botón encendido y esta parte de aquí es para el USB, que es para la conexión 2.4 de frecuencia, que está muy bien enganchado. La verdad es que es un plug and play, que es simplemente lo metemos en nuestro USB y a funcionar. Y luego lo guardamos aquí y como está muy bien encajado no tenemos ningún problema de que se pierda. Vamos a encenderlo para ver cómo lucen esos RGB. Pero bueno, vamos a bajar la persiana y lo vemos mejor, porque ahora mismo no ve nada. Ahora con la persiana bajada ya es otra historia, ya distinguimos mejor los colores de los RGB y podemos hacer más cambios. Tiene muchos tipos de cambios, como podéis ver. Está el color fijo, después dentro de ese color fijo tenemos más colores. Lo que es un RGB, que al final vas tirando por muchos millones de colores y te da, pues dependiendo de cómo te apetezcas que se mantenga el teclado o qué sensaciones quieras tener, pues como siempre le pones uno u otro color, incluso lo puedes quitar porque no te apetece ver colorines y te apetece estar más tranquilo.
pero esto es el tema del RGB, que tiene muchísimas variantes. En cuanto a su duración de batería, tenemos unas 115 horas de uso sin tener activados los RGB. Si los tenemos encendidos de forma constante durará unas 30 horas y con el cambio de color dura unas 14 horas. Tiene una función eco, por lo tanto, si no se usa durante 10 segundos dejará de gastar batería y de iluminar los LED para que aguante un poco más. Bueno, ahora que tenemos las teclas delante, vamos a quitar alguna tecla con el extractor de teclas que tenemos aquí, mientras voy a comentar un poquito los EUTEMU. Los EUTEMU se crearon para hacer teclados mecánicos personalizados, al igual que los Cherry, y bueno, se suele decir que lo que quieren es coexistir con los Cherry, que sean interruptores en los que puedas variar junto a ellos. De todas formas, aunque son tan funcionales como los Cherry, el sistema no funciona igual, entonces bueno, quizás no sea solo simplemente cambiar un switch por otro y ya está, tendría otra cosa más allá. Actualmente existen bastantes switches de EUTEMU, hay un color rojo como es el que tenemos aquí, negro, marrón y azul. El rojo, como hemos dicho, no sé si lo he comentado, pero es un color lineal de 60 gramos de actuación de fuerza, es silencioso y están hechos para videojuegos, tiene una actuación bastante silenciosa. El color negro, también lineal, de 80 gramos de presión, también silencioso, que está más pensado para gente que le gustan los red, pero que son como muy blanditos, necesitan un poquito más de resistencia. Aún así, luego os voy a comentar otra cosa, y es que los interruptores de por sí ya obtienen bastante resistencia. Los marrones son táctiles, 55 gramos y son híbridos, y sin embargo tenemos los azules que son también táctil, que hacen un sonido más clac, de 60 gramos, y esto ya son sonoros. Ese clac, que es el que buscan algunas personas al teclear, ese golpe de clic cuando pulsamos y se levanta, es algo también muy característico. Vamos a hacer una pequeña prueba de audio para los amantes de la ASMR y de los soniditos y luego vamos a dar algunas conclusiones. Como conclusiones, la verdad es que se ha portado muy bien, el teclado se ha portado genial, nos falta la ñ, pero no pasa nada, podemos suplirla por otra tecla y aún así hemos usado para gaming, no ha estado mal, la verdad, pero yo lo he preferido para escribir. He estado escribiendo con él y me he sentido muy bien, ha sido muy satisfactorio escribir con él porque sentías que las teclas te acompañaban a subir y bajar, el sonido es muy silencioso en este caso, con este tipo de interruptor, con el interruptor rojo, y la verdad es que muy bien. Quizá otro interruptor sería más adecuado para ello, sí, ya que este se supone que está pensado para el gaming, pero para el gaming este teclado no es exactamente lo que quizá buscaríamos, y aún así, aunque sirve para esto, me gusta más para escribir, personalmente. Quizás es porque no estoy acostumbrado a este tipo de switch para esa misión. Pero en general la verdad es que en cuanto a materiales demás, construcción y RGB es magnífico, es un muy buen teclado. Después de todo, por un precio de 60 euros tenemos un teclado que es versátil, es funcional, lo podemos llevar a cualquier sitio y con muchos tipos de conexiones, y eso está muy bien, eso es un puntazo por su parte. Muchas gracias por haberlo visto hasta el final. Si os ha gustado el vídeo, pulsad el botón de like, compartidlo, suscribiros, que nos ayuda mucho a traer productos de calidad para vosotros. Un saludo y hasta la próxima.